Bueno, estamos aquí nuevamente en este proceso de despertar de la conciencia. En esta sesión vamos a tratar un tema que es bien interesante, que es el síntoma en psicología. Bien, el síntoma en psicología. Y es ver un poco cómo el síntoma forma parte de un ajuste creador. Bien, eh, el organismo, el individuo, ante una situación que implique reorganización, que implique crisis, que implique tensión, ansiedad, busca cómo ajustarse a esto. Y es así como este ajuste busca una regulación del organismo, ¿bien? Entonces el síntoma también es una manera de autorregular el organismo. Lo interesante es que el síntoma termina volviéndose por sí en un problema. Bien, algo que inicialmente tenía, por decirlo así, una buena intención, que era encontrar este ajuste creador y esta organización de autorregulación del organismo. Y es acá, en este momento, en este lugar, donde podríamos hablar de neurosis, bien, de la famosa neurosis, que precisamente en ese proceso, en ese intento de tratar de restablecer el equilibrio, eh, generando una perturbación aún mayor. Bien, la neurosis puede ser esto, tratar de restablecer el equilibrio frente a una tensión, una situación, pero generando una perturbación aún mayor. Por eso se dice en psicología que la enfermedad puede hacer referencia a un mensaje existencial. Nos puede estar diciendo muchas cosas. Y en ese sentido, pues hay que escucharlo, hay que entenderlo, hay que analizarlo, hay que comprenderlo, hay que identificar cómo es ese síntoma, de qué manera funciona y se manifiesta en nuestra vida. La enfermedad también puede ser una metáfora de vida, bien, una metáfora, como una historia, como una manera de expresar algo que está pasando en nuestra historia de vida, en nuestro entorno, inclusive en la familia. Entonces, vuelvo y repito, la enfermedad puede tener un mensaje existencial y además puede ser una metáfora de vida. En nuestra ciencia occidental esto suena un poco extraño, sin embargo, en las filosofías orientales, en todo este tema de la India, para ellos es muy normal, ¿no? Ver cómo se vincula este tema emocional, psicológico, con la parte fisiológica, con la parte de la salud y la enfermedad. El síntoma, por lo general, tiene un carácter único, que va muy pegado a la manera de ser del individuo, al carácter del individuo, a esa individualidad precisamente. Y el síntoma dice mucho también de nosotros mismos. Bien, por eso aquí es importante hablar del sí mismo, ¿no? Ese self que llaman en algunas tradiciones psicológicas y filosóficas, ese sí mismo que se puede dividir en tres maneras, ¿no? Está el ello, que es la que expresa necesidades, y el síntoma puede expresar eso, necesidades. Ese síntoma, en ese sí mismo también, pues está la personalidad, que es la que permite reflexionar sobre todo lo que está pasando. Y ese sí mismo también tiene el famoso yo, que es el que está encargado de buscar ese ajuste creador que realmente sirva. Y se dice, pues desde la psicología, que cuando no hay coherencia entre ese ello, entre esa personalidad y entre ese yo, es que se habla de sufrimiento. Allí empieza a existir sufrimiento. Pero bueno, estamos hablando un poco de los síntomas, vamos a hablar un poco de qué hay que hacer frente a esto. Bien, qué cosas podríamos explorar para tratar estos síntomas, estas enfermedades. Lo primero es empezar a identificar esa coraza de la que hablaba Wilhelm Reich, eh, que también se le podría llamar hipertonía crónica. Bien, es tener como esos músculos, tendones rígidos, pero muy relacionados con temas psicológicos, vuelvo y repito. Y esto lógicamente perturba el awareness, ¿sí? Perturba la posibilidad de que la persona pueda darse cuenta de lo que está pasando en su entorno, en su vida, en lo que está experimentando, ¿sí? Y esta coraza, que como decía es corporal y muscular, nos dice mucho de cómo
estamos nosotros siendo rígidos, estamos bloqueando emociones, sentimientos, percepciones que nos impide darnos cuenta de lo que ocurre en nuestra vida. Lo que quiere decir que es indispensable no dedicarnos como psicólogos solamente al tema cognitivo, emocional, sino al trabajo corporal. Bien, y aquí vuelve a aparecer otra vez el cuerpo como parte fundamental pues del trabajo, y empezar a trabajar en estos aspectos, ¿no? En ese estado de alerta máxima, empezar a reducir esto a un estado normal, ¿sí? Que no sea exagerado, empezar a promover que la persona pueda tener propiocepción, que se pueda sentir, que se pueda escuchar, que tenga momentos en silencio, y asimismo pues trabajar esa hipertonía muscular inconsciente, es decir, que está todo el tiempo, no frente a no por una reacción fisiológica natural ante un peligro o en el deporte o algo así, sino es todo el tiempo de manera inconsciente. Hay que trabajar en esto, ¿bien? Ese trabajo corporal, vuelvo y repito, en ese estado de alerta exagerado, promoviendo propiocepción y trabajando en esto de la hipertonía muscular inconsciente. Y bueno, para esto hay bastantes ejercicios y que vienen muchas de tradiciones psicológicas, de medicina alternativa, de la misma psicología, del tema oriental. Hay mucho que se puede hacer aquí en este tema, ¿no? Para empezar a identificar qué nos puede ayudar a conscientemente trabajar todas estas tensiones, hipertonías, mejorar nuestra propiocepción y tener ese estado de alerta pues adecuado y acorde con lo que vivimos, que no sea una cosa desadaptativa. Y bueno, por aquí es interesante hablar nuevamente de la introyección, de la proyección, de todos estos mecanismos neuróticos de defensa. Y por ejemplo, vemos cómo el organismo puede llegar a atacarse a sí mismo. En realidad está atacando el entorno, pero un entorno que ha sido introyectado. Este pedacito es interesante. Y en todo esto juega un papel muy importante, pues, el tema de la dominación, ¿sí? La dominación que nosotros queremos ejercer sobre el entorno, sobre las demás personas, pero también la dominación que los demás quieren hacer sobre nosotros. Bien, cuando logramos superar todas estas cosas, sentirnos realmente, bajar estos niveles de atención y de tensión, cuando logramos bajar esos niveles de alerta, pues es muy fácil que nos liberemos de relaciones donde ejercen una dominación sobre nosotros, y esto pues va a despertar la ira de la persona o las personas que tienen esta tendencia a ejercer dominio sobre nosotros. Y esto se ve con mucha frecuencia cuando hay personas que tienen enfermedades que los llevan casi a la muerte, o los llevan a pensar en la muerte. Después de esta experiencia la persona tiene como un despertar, una iluminación, un insight, donde logra precisamente bajar estos niveles de tensión, de atención, sentirse, aumentar esa propiocepción, escucharse, y se liberan de muchas cosas, de muchos prejuicios, de muchos esquemas, de muchos tabús. Empiezan a vivir distinto y esto genera una ruptura con familia, con trabajo, con muchas situaciones. Hay un trabajo que muy relacionado con todo este proceso, con el darse cuenta, el awareness, con los testimonios, con la enfermedad, llamado el diálogo con el síntoma. Esto lo propuso Adrián Snag. Y en este sentido, pues, el terapeuta, el acompañante, tiene que tener unas habilidades de escucha, de estar ahí, de estar presente, de empatía, una capacidad de reformular, ¿sí? de darle la vuelta a cosas que ya se dan como por sentadas, reformularlas, y comprender lo que está ocurriendo en el entorno, ¿sí? En todo el entorno. Este ejercicio que propone Adriana Snake más o menos consiste, los invito a que lo estudien, pero es un proceso en el que se investiga sobre la enfermedad, sobre el órgano enfermo o los órganos enfermos, y se habla primero que todo de esta situación, de estas generalidades. Después
la persona dice yo soy ese riñón enfermo, por ejemplo, yo soy este riñón y me siento así, estoy así y me duele y me estoy, no sé, deteriorando, estoy intoxicado, lo que sea, bien. Se habla lógicamente relacionado con el síntoma, con la enfermedad y después el terapeuta habla también como diciendo que es el órgano. Para el ejemplo que daba, soy el riñón, pero un riñón sano, ¿no? Lo que hago es filtrar, lo que hago es promover el metabolismo, lo que hago es dar vida, bueno, etcétera. Y empieza a generar un diálogo entre estas partes, y esto permite que la persona pueda darse cuenta, volvemos a la Warens, darse cuenta de muchas cosas que están pasando. Por allá hay una frase muy famosa en psicología que dice, el hombre sano siente sus emociones, el hombre neurótico, la persona neurótica, siente su cuerpo. Lo repito, el hombre sano siente sus emociones, el neurótico siente su cuerpo. Y continuando pues con este ejercicio, vemos cómo hay algunas formas psicológicas de regular el organismo. Bien, estas formas son primero la conciencia espontánea, ser muy conscientes de manera espontánea de lo que ocurre. Segundo, la necesidad dominante, como decía, tener muy presente, analizar mucho esa necesidad dominante nuestra y del entorno sobre nosotros. Y tercero, la organización de las funciones de contacto. Bien, el precontacto, el contacto, el poscontacto, y esto va muy ligado a los mecanismos neuróticos de defensa. Por eso es bueno estar repasando estos temas con frecuencia para un terapeuta, para un psicólogo. Entonces, en ese sentido, pues surgen como unas patologías que tienen que ver con esa experiencia, ¿no? Y esto genera pues algunas características, algunos caracteres que, como decía, tienen que ver con las secuencias del contacto, con todo aquello que interrumpe el ciclo natural de la interrupción y el momento del ciclo, ¿no? Entonces, cuando hablamos del momento del ciclo, pues, por ejemplo, cuando algo nuevo llega a la vida, puede ocurrir confluencia. Cuando en ese momento del ciclo ocurre una excitación, por ejemplo, puede muy posiblemente ocurrir una introyección. Cuando en el momento del ciclo enfrentamos el entorno, pues hay una proyección. Cuando en el momento del ciclo hay un conflicto de destrucción, pues hay una retroflexión. Y cuando en ese momento del ciclo pues hay un contacto final, puede ocurrir pues el egotismo. Y como pues ya lo mencioné, cuando todo esto se vuelve muy fuerte, se puede confundir la introyección con la proyección. Y aquí volvemos al tema que hablábamos en las primeras sesiones, de la importancia de la fisiología animal del cuerpo para nuestra supervivencia, para darnos cuenta, para escucharnos. Por eso volvemos a ver que el cuerpo, lo corporal, tiene una importancia muy grande en todos estos procesos. Muchas gracias por estar acá.